4, 3, 2. Bien, pasa a vosotros, hermanos. Es una alegría el poder en esta tarde transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios a través de ahora estos medios, ya que las circunstancias así nos lo han permitido. Le damos gracias al Señor por la vida, por todas las cosas y las bendiciones que hasta el día de hoy, como hijos suyos, como su iglesia, hemos podido recibir en medio de la crisis, de la situación que vemos a nuestro alrededor. Hermanos, para iniciar con el estudio de la palabra, vamos a hacer una oración y lo vamos a hacer pues cerrando nuestros ojos, si ustedes pueden en sus hogares doblar sus rodillas y acompañarme en esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, delante de tu presencia en esta tarde venimos a darte las gracias por la vida que nos prestas, por este momento en el cual lo vamos a dedicar para el estudio de tu palabra. Queremos rogarte que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, en especial a este que te clama. Señor, asísteme para poder hablar palabras entendibles, que sean sazonadas, Señor, con la sabiduría de lo alto. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, en esta tarde he tomado a bien el poder considerar un tema con ustedes, al cual he titulado ¿qué harás cuando esto termine? A manera de pregunta, en esta tarde, hermanos, quiero que nosotros podamos reflexionar, podamos hacer un análisis de lo que estamos viviendo actualmente. Y yo sé que para nadie de nosotros, de los que están viendo, en esta tarde, pues es desconocida la situación. Estamos viviendo en medio de una pandemia, estamos viviendo nosotros día tras día en las noticias, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, estamos viendo cómo el desenvolvimiento de esta pandemia. En lo que yo tengo memoria, en lo poco que he vivido, en los años que el Señor me ha regalado, yo no tengo ahorita ningún recuerdo de que algo así haya acontecido en tiempos anteriores. Más sin embargo, leyendo la historia me doy cuenta de que no es la primera pandemia que la humanidad ha podido experimentar. Por mencionarles, hermanos, hemos tenido casi 5 pandemias que han sido muy grandes, muy devastadoras, porque a la humanidad entera ha padecido y se han contado por millones las personas que han fallecido a causa de un virus o de una pandemia. Entonces, hermanos, me puse a pensar y el mes de septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud alertaba de que había una posibilidad de que se desarrollara una pandemia, un virus. Y se da el caso de que 2 meses después, en diciembre, se da el primer caso del coronavirus. Y así se ha venido desarrollando y nosotros nos hemos dado cuenta cómo en el mes de marzo es declarada a nivel mundial una pandemia. Y la pandemia nos ha tenido a nosotros, a muchos, que sufrir, quizás no en sí el virus, pero sí los daños colaterales. ¿Y cuáles han sido los daños? Nosotros, muchos han dejado de trabajar, muchos han tenido que aislarse en sus hogares en una cuarentena por muchos días, por pocos días, pero todos, directa o indirectamente, estamos siendo afectados con lo que es el desarrollo de esta enfermedad. Mas sin embargo, esto me lleva a hacerme la pregunta y hacerle la pregunta a ustedes también que están allá en casa observando en esta tarde: ¿qué vamos a hacer cuando esto termine, hermanos? Porque podemos nosotros hacer una diferencia entre 3 tiempos: el antes, el presente y el después. ¿Qué hacíamos antes, hermanos, del virus? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuál era nuestra rutina? ¿Salíamos a nuestros trabajos libremente? Porque el ser humano estamos acostumbrados a movernos, a no tener restricciones. No queremos que nadie venga y nos delimite nuestra movilidad. Pero ahora nos encontramos en la situación en que es necesario, porque si queremos resguardar nuestra vida y la vida de las demás personas, tenemos que nosotros también entrar en las medidas que las autoridades también han decretado. Entonces, leyendo la Escritura, hermanos, quiero que me acompañen a leer un versículo muy conocido de nosotros, una historia a la cual vamos a hacer ahorita remembranza, que es famosa, es conocida, pero vamos a tomar algunos elementos de ella para tomar una enseñanza en esta tarde. Quiero que si ustedes tienen sus escrituras, me acompañen a leer en el Evangelio de Jesucristo según Lucas,
en el capítulo 17, verso 27. Lucas capítulo 17, verso 17 dice de la manera siguiente: comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos por completo. No hubo, hermanos, fuera del arca una persona, un animal, un ser viviente que tuviera el hálito de vida, que quedara así, valga la redundancia, con vida. ¿Por qué? Porque vemos la primera destrucción mundial. Solamente, hermanos, dice la Escritura que fue un personaje llamado Noé, al cual nosotros conocemos muy bien, que con solo mencionar el nombre nosotros nos ubicamos en la historia, en la parte de la narrativa bíblica, y nosotros podemos encontrar que dice la Escritura que Noé halló gracia en los ojos de nuestro Dios, y la gracia que él alcanza en los ojos de nuestro Dios lo hace que él, antes de la destrucción, él viviera una vida de acuerdo a los mandatos y a las ordenanzas y de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Estando, hermanos, en la construcción del arca, porque la palabra del Señor vino sobre él y las instrucciones fueron de que él comenzara a recolectar los materiales, porque el Señor fue específico para cada uno de los materiales que este hombre iba a utilizar, la manera en la cual iba a llevar a cabo esta construcción, y así al pie de la letra, siguiendo las instrucciones. Antes vemos que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya en la construcción sigue los lineamientos del Señor. Y cuando se presenta, hermanos, el momento culminante, donde la gente nunca se esperaba que lloviese, veían quizá a Noé y se burlaban y decían: pero ¿y cómo? ¿A dónde va a andar esta arca? ¿A dónde va a navegar? ¿En medio del desierto? ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada a la lluvia. Y de repente, hermanos, yo solo me pongo a pensar y mi imaginación se va hasta ese momento, no solamente en la vida de Noé, sino que quiero que nos ubiquemos en los zapatos de aquellas personas que estaban fuera del arca, y cuando empieza el momento a caer la lluvia y empiezan, hermanos, a subir los milímetros en cuanto a la cantidad de agua que se iba almacenando sobre la tierra, y empieza a elevarse el nivel, empiezan a llegar, hermanos, al nivel de sus tobillos, empieza a llegar al nivel de sus rodillas, a la cintura, hermanos, al pecho, y empieza a cubrirles el agua. La sensación, hermanos, de morir ahogado ha de ser terrible, y esta gente toda la tuvo que experimentar. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la palabra, y quiero que nos vayamos porque es un versículo que quiero que veamos en esta tarde, y nos vayamos hasta esta narración en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5, hermanos. Aquí encontramos el porqué de esta situación. Y vio, dice Jehová, que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Hermanos, y muchas veces nos preguntamos por qué vienen las cosas negativas o por qué vienen las cosas de la manera en que las estamos viendo. Aquí da el por qué. El Señor nunca manda algo o va a acontecer algo en esta tierra sin que antes Él mismo señale el porqué del acontecimiento de estas cosas. Dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, pero me encanta el verso 8, porque en medio de toda esta situación de maldad, dice el verso 8: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Verso 17: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, específicamente con Noé, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y dice, hermanos, que el Señor tuvo misericordia de una familia en específico, fue Noé con toda su familia. Y nosotros encontramos, hermanos, que podríamos decir el primer personaje que vive una cuarentena, hermanos, fue Noé. Porque Noé tuvo, por parte de órdenes del Señor, que entrar en el arca.
cuando veía toda la destrucción a su alrededor, cuando veía, hermanos, que quizás o escuchaba los lamentos de toda la población pidiéndole a lo mejor que abriese el arca, pidiéndole a lo mejor que le diera una mano para poder subir al arca, cuando Noé, hermanos, se vio impotente quizás ante esta situación y observar todo este acontecimiento, el Señor lo manda, lo resguarda, le pide que construya el arca y el agua empieza a subir de nivel y empieza a subir. Hermanos, todos nosotros sabemos muy bien cuánto tiempo estuvo Noé, hermanos, dentro del arca. ¿Fueron, hermanos, en total? ¿Cuántos días creen ustedes que fueron? ¿Fue un año, hermano? Con 10 días. O sea que fueron 370 días los cuales Noé estuvo adentro del arca. Hermanos, durante los 370 días que Noé estuvo dentro del arca, a él no le hizo falta nada porque el Señor con anterioridad le había dicho: tú te vas a proveer de todas las cosas que vas a necesitar para tu alimentación, para tu sustento y también para todos los animales que van a ir contigo dentro del arca. Y Noé, como un varón previsor, que así, al igual que él, nosotros debemos de ser en nuestra vida, para que cuando se presenten momentos como los que estamos viviendo actualmente, podamos tener la manera en cómo, hermanos, resolver cualquier situación que se nos venga, siempre con la ayuda de nuestro Dios. Y Noé, hermanos, en esos 370 días que pasa dentro del arca, pues me imagino en algunas veces sintió los pensamientos que muchos de nosotros estamos sintiendo con ¿qué? Con 30, 40, con 15, con 10 días, que estamos en nuestras casas, que no podemos salir como comúnmente lo hacemos todos los días porque nosotros vamos al trabajo porque somos personas trabajadoras, porque nos gusta ganar nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. También nos gusta, hermanos, ir quizás al parque, nos gusta ir a la playa, nos gusta, hermanos, hacer diferentes actividades. Incluso se nos ha restringido el momento especial, el momento que esperamos la iglesia de Dios con ansias, que es llegar cada día de servicio que se desarrolla dentro de nuestras casas de oración. Por ejemplo, los miércoles, los viernes, los sábados que tenemos nuestro servicio especial durante todo el día. Hasta eso nosotros hemos visto limitado. Pero hermanos, ¿se imaginan? Ahora nosotros tenemos la posibilidad de trasladar el mensaje a través de estos medios, de estos teléfonos, de estas cámaras y de la tecnología que nuestro mismo Dios le ha permitido al hombre, el poder llevarlo a cada uno de sus hogares. Si usted no quiere alimentarse, simplemente es porque usted no quiere. Si usted no quiere adorar a Dios, es simplemente porque usted, hermanos, no quiere. O simplemente porque yo no quiero. Porque los medios, gracias a nuestro Dios, están a nuestro alcance, están a nuestra disposición. Entonces los medios estuvieron también a la disposición de este siervo para que pudiera llevar a cabo el plan que nuestro Dios tenía de traer ese castigo sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la maldad, hermanos, ya había sobrepasado los límites de nuestro Dios, y lastimosamente ellos tuvieron que pagar el precio de su maldad por medio de aquel diluvio que fue enviado a la tierra. Pero vemos a Noé, hermanos, y de aquí es que yo tomé, hermanos, como punto de partida también el título de mi tema: ¿qué harás cuando esto termine? ¿Qué es, hermanos, lo que Noé hizo cuando después que atravesó este momento difícil de estar aislado, de estar en cuarentena solamente con los miembros de su familia y con los animales que él había introducido en el arca por mandato de nuestro Dios? Hermanos, veamos la mentalidad de un hombre que tiene en su corazón el temor a Jehová. Un hombre que tiene, hermanos, en su mente el deseo ferviente de hacer la voluntad de nuestro Dios. Quiero, hermanos, que nos vayamos a Génesis, ahí, hermanos, 2 capítulos adelante. Génesis capítulo 8, versículo 18. Génesis capítulo 8, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, hermanos, después de haber pasado 370 días dentro del arca, después de esperar a que las aguas descendieran y después de esperar a que también, hermanos, se secaran. Dice que salió Noé y sus hijos. Estoy leyendo Génesis capítulo 8, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Hermanos, lo enfático y lo que quiero que quede en nuestra mente en esta tarde. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto en el altar.
Hermanos, qué maravilloso ver la reacción de un hombre que después de estar encerrado, después de tener una cuarentena, después de tener, hermanos, aislamiento completo, después de observar a su alrededor solamente agua. Se imagina salir, hermanos, a la terraza quizás del arca y de repente empezar a ver, tal vez empiezan a bajar las aguas y no bajaban. Y así transcurrieron los días, los meses. Pasó un año, hermanos, y le sumamos 10 años, 370 días. Y este hombre solo miraba agua. Cualquiera, hermanos, de nosotros, si con 15 días, muchas veces ya nos sentimos, hermanos, atados, nos sentimos preocupados, nos sentimos que ya no hayamos qué hacer, que queremos salir, que queremos regresar a nuestras actividades cotidianas. Pero, hermanos, con quedarnos en la casa y con estar siguiendo las instrucciones de las autoridades, estamos haciendo mucho y estamos obedeciendo. Dice la Escritura que las autoridades han sido puestas por Dios y ellos están velando por el bienestar de la población. Nosotros hacemos bien tomando las recomendaciones que ellos nos hacen. Pero Noé, hermanos, con aquel corazón contrito, humillado, lleno de agradecimiento, cuando abre el arca y cuando se da la oportunidad de salir, hermanos, y de pisar nuevamente la tierra, de sentir, hermanos, aquel elemento que por 370 días estaba lejos de su visión. Estaba lejos de poder experimentar esa misma sensación, hermanos, de pararse, no en unas maderas, no, hermanos, en las tablas de las cuales estaba hecha el arca, sino que en la tierra, hermano. Cuando él sale, lo primero que hace es, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, hermanos. Eso es lo que quiero que nosotros veamos en esta tarde, nos mentalicemos y nos grabemos. Hermanos, autoanalicémonos, autoevaluémonos en nuestra vida. Es tiempo de hacer una pausa. Que esto que estamos viviendo nos sirva ahora en día a nosotros para observar, para decir, hermanos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estaba haciendo antes de este momento? ¿Qué estoy haciendo ya en este momento que estamos pasando? ¿Y cuál es mi mentalidad hacia el futuro cuando esto termine? Porque esperamos en Dios y clamamos a Dios porque prontamente nosotros podamos volver a la normalidad. ¿Qué hacíamos, hermanos, o cómo vivíamos antes del virus? Creo, hermanos, que la gran mayoría vivía como la generación de Noé. ¿Cómo era la generación de Noé, mis hermanos? Leíamos hermanos, en Lucas, y vamos a regresar ahí. Vamos a ver cuál era el ir y venir, cuál era la rutina, por así decirlo, de aquellos hombres, de aquella generación. Lucas capítulo 17, versículo 27, con el cual empezábamos. Lucas 17, 27. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, hermanos, bebían. ¿Qué hace la gran mayoría, hermanos, a nuestro alrededor cuando nosotros observamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, cuando vemos, hermanos, incluso a nuestras mismas familias? ¿Qué es lo que hacían, hermanos, antes del virus? ¿Qué es lo que hacían antes de la pandemia? Fiestas, celebraciones, banquetes, comidas, etcétera, hermanos. Cualquier tipo de festividad. Hermanos, que venía Semana Santa, que venía la semana de agosto para nuestros hermanos que están en El Salvador y se celebra las fiestas de San Salvador, que viene diciembre, hermanos, y celebrando, tenían 3 fiestas al año. Y así cualquier festividad, hermanos, que el hombre ha cristianizado para darle un tinte en el cual pues todos se vean involucrados y todos quieran y tengan el deseo de participar. Ese ha sido, hermanos, el vaivén, ese ha sido, hermanos, el ir y venir de la generación que nosotros estamos viviendo. No estamos alejados, hermanos, de la realidad que también vivía, o en la realidad en la cual vivía Noé juntamente con su familia. Nosotros observamos a nuestro alrededor similares circunstancias, alejados completamente de Dios y de su gracia. Mas sin embargo, hermanos, siempre vemos que en medio de la maldad, que en medio de la oscuridad, siempre brilla una luz. Siempre hay, hermanos, como cuando la oscuridad es tan densa y de repente aparecen aquellas luciérnagas. Y las luciérnagas, ¿qué es lo que hacen? De repente tiran un chispazo de luz y se apagan. Y nosotros rápido observamos la luz. ¿Por qué? Porque vemos que hay un destello de luz. En medio de aquella maldad, en medio de aquella oscuridad, también brillaba, hermanos, la luz de un hombre, de un ser llamado Noé, el cual, hermanos, con integridad de corazón, el Señor lo observó y encontró en él justicia. Y por eso
Fue él, dice la Escritura, un pregonero de justicia. Pero ¿qué es lo que nosotros observamos, hermanos, en nuestra vida cotidiana? Todos estos elementos que anteriormente les he mencionado es lo que nosotros estamos también acostumbrados a ver. Fiestas por todos lados. La gente, hermanos, ahorita, eso era lo que estaba haciendo antes. Me encanta, hermanos, ver porque de repente, ahora con todas las redes sociales, con todos los medios que hay a nuestra disposición, empezamos a ver que gente antes de la pandemia, pues andaba en fiestas, andaba en borracheras, andaba en eso, andaba en lo otro. De repente, hermanos, como que se dio un cambio. Y ahora ponen versículos bíblicos y me encanta porque siempre utilizan los salmos porque son como los más bonitos, por así decirlo. Más sin embargo tenemos a toda la Escritura, ¿verdad? Que es nuestra lámpara. Y mucha gente viene y de repente los salmos que son como más agradables al ser humano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Hermano, mucha gente publicando, poniendo versículos, pero si usted se mete a un perfil y empieza a ver, antes de ese versículo podemos ver a la gente que estaba en borracheras, que estaba en problemas, que estaba, hermano, en cualquier tipo de circunstancias que no tienen nada que ver con el versículo del Salmo 23. Es algo ilógico, es algo paradójico que nosotros podamos observar esta actuación de las personas. Mas sin embargo, gracias a Dios, por esto que estamos viviendo, a lo mejor muchas personas sí van a tomar de corazón la verdadera decisión de buscar al Señor, de entregarle su vida a nuestro Dios, que eso es lo que tendríamos que estar haciendo. En realidad, hermanos, cuando nosotros vemos que el Señor ha destinado momentos de destrucción para la humanidad, han habido momentos cuando el ser humano reconoce la necesidad del perdón, la necesidad de la reconciliación con nuestro Dios, porque aquello que se llama pecado vino a ser una separación entre Dios y el hombre. Entonces necesitábamos una reconciliación. Si eso es lo que estamos meditando en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento, bendito sea el Señor, y si le va a servir a usted, mi hermano, para que se reconcilie con el Señor, porque el pecado ha hecho estragos grandes en nuestra vida, y es la pandemia más grande que comenzó, hermanos, también con un hombre. Dice la Escritura en Romanos, hermanos, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y ese ha hecho más estragos en toda, hermanos, la historia de la humanidad. Pero ese será otro tema que vamos a considerar. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, en medio de la pandemia? Tenemos que estar haciendo, hermanos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Tenemos nosotros, hermanos, que estar siendo luz en medio de la maldad. Y lo más importante, la pregunta que quiero que quede en esta tarde con nosotros: ¿qué vamos a hacer cuando esto termine? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros cuando esto termine? Si en nuestro pensamiento ahora en esta tarde se graba lo que hizo Noé, que fue salir y levantar un altar y darle gracias al Señor. Aquí, hermanos, hay una casa de oración en esta localidad, en Los Ángeles, donde cuando ya nos den el permiso de abrir estas puertas, espero yo que por aquí, hermanos, entremos todos aquellos, que en nosotros se cumpla el salmo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, proclamarle y bendecir su nombre, porque el Señor ha sido bueno. Hasta el día de hoy, hermanos, no nos ha faltado nada. Esta tarde leí un estado de una de mis hermanas allá en El Salvador, de mi hermana Beatriz. Decía ella: tengo 42 días de estar completamente en mi casa, y en estos 42 días de estar en mi casa con mis hijos y con mi esposo, hasta el día de hoy les puedo decir que no me ha hecho falta nada. Bendito sea el Señor. Y como a ella, a cada uno de nosotros, no nos ha hecho falta absolutamente nada. Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando esto termine? Acercarnos más a Dios, tener la mentalidad y la visión de Noé, de que cuando se abra, hermanos, nuevamente la oportunidad de buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda, hermanos, nuestra integridad, con toda nuestra vida, hermanos, con todo nuestro existir. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos, cuando esto termine. Y esa es mi recomendación a través de la palabra de nuestro Dios. Porque si no, de lo contrario, hermanos, para cerrar, segunda de Pedro, acompáñenme a leer segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Algunas palabras muy duras, hermanos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados.
Mire la otra historia que pone en comparación. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Hermanos, tenemos ejemplos de la destrucción por vivir sin temor y reverencia a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando esto termine, hermanos? Acercarnos más a Dios, entregarle nuestra vida. Ya dejemos las excusas, los pretextos, aquellos que no se han bautizado, hermano, esperando el momento oportuno. Hermanos, hoy es un buen momento, hoy es un día muy bueno para tomar la decisión. Ya no digamos cuando el Señor quiera, hermanos, desde el momento en que el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros, desde ese momento el Señor quiere que usted haga un pacto con Él y se reconcilie y que cortemos aquella maldición que venimos trayendo en nuestros hombros desde la desobediencia de aquel hombre llamado Adán. Bendito sea el Señor, que el Señor también mandó a Jesucristo y por la obediencia de Él nosotros encontramos la redención de nuestros pecados. Hermanos, gracias por la atención, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nos despedimos con el saludo característico del pueblo del Señor. Paz a vosotros.